esta oportunidad vamos a hablar de ingresos brutos, una par de palabras que desde el punto de vista tributario tiene gran importancia, gran repercusión, pues para esta ocasión he querido traerlas. De nuevo, Henry Martínez Beltrán, bienvenidos, gusto en saludarlos a todos. Ya saben ustedes que en el bajo mundo tributario me conocen como el vago. En este tema tenemos que tener claro cómo verificar que estamos haciendo bien la tarea frente a los impuestos. Asegurar, desde el punto de vista del control interno, y por eso es que nos llaman, don Henry, ¿cómo me asegura usted que todo esto está quedando bien? Y por eso la invitación es a través de esto, a hacerlo a través de indicadores del punto de vista de la gestión. ¿Para qué? Resumido todo esto, pegarle al blanco. Vago. Muy bien, el libro que ya les ha comentado, ¿sí? Autor de este libro. Y hablemos de los ingresos brutos. Hay una pequeña definición, si queremos tomarlo de esa manera, donde habla que el ingreso total es el que percibe una persona natural, persona jurídica, entendiendo que estos ingresos son antes de descontar cualquier tipo de deducciones o impuestos. Podríamos decir también entonces que son ingresos de todas las fuentes de ingresos. Estamos hablando que desde el punto de vista fiscal ya la cuestión va a cambiar. Aquí no estamos hablando de ingresos netos, aquí no estamos hablando de un neto correspondiente a restar costos ni nada, no. Estamos hablando de un término importantísimo desde el punto de vista tributario que me ha llamado la atención y haciendo como una especie de revisión en el estatuto tributario, porque tengo una suscripción con el estatuto, y pues le di por buscar ingresos brutos y habló que apareció 123 ocasiones. Bueno, lo que quiero de referir como de importante mejor es que aparece muchas veces. Llama la atención eso. En estos años de trabajo en el tema de impuestos y demás, pues sí toma gran importancia para la DIAN, para el municipio, vamos a ver, porque son dos palabritas que si bien es cierto las empleamos mal o las aplicamos mal o las interpretamos mal, pues van a tener una repercusión. Veamos entonces de qué se trata. He elaborado para todos ustedes estas diapositivas donde tengo unos resúmenes donde habla de ingresos brutos, un concepto, un VT, el estatuto tributario, y ya sabemos que es el decreto ley 624 del año 89, la norma y la obligación. Hablemos entonces sobre esto en estos minutos, en esta charla del día de hoy. Vemos por la retención en la fuente. Dice que para ser agente retenedor, primero que todo hay que ser comerciante. Para ser comerciante, no olviden, tenemos que ir al Código de Comercio. Los invito a que lean desde el artículo 10 al artículo 25, quiénes son comerciantes, cuáles son las actividades mercantiles, cuáles ejercen profesiones no liberales, todo ese tipo de profesión liberal, todo ese tipo de cosas. Entonces, uno de los requisitos es que sea comerciante. ¿Qué significa eso? Pues que está directamente inscrito en Cámara de Comercio. Por consiguiente, pagar impuestos, por consiguiente, llevar contabilidad. En el caso de las personas naturales a las cuales me quiero referir, para ser agente retenedor a título de renta, a título de IVA, a título de ICA, según el artículo 368 rayados, porque el 368, cuando dice quiénes son agentes retenedores, dice que las entidades del Estado, habla de un poco de fondos, menciona allí a las personas, entendiendo como personas las naturales, las jurídicas, las sociedades de hecho, y sin importar la calidad de contribuyente no sobre el impuesto a la renta o declarante. Quiere decir que más adelante, cuando termina el artículo, dice, y demás personas jurídicas. Por consiguiente, quedó todo el mundo. La persona natural, entonces, con una condición que vamos a explicar, y la jurídica, por consiguiente, todas son agentes retenedores. ¿Quién podríamos excluir ahí que están dentro de las personas jurídicas?
pero son una excepción en la norma, pues las sociedades conyugales, ¿sí? Que ya sabemos que no nacen dentro del derecho societario, ¿sí? Estamos hablando que están en el Código Civil, por consiguiente es otro tema totalmente aparte. A lo que me quiero referir es que se requiere entonces, para las personas naturales, ya vimos que las personas jurídicas todas serían entonces agentes retenedores, pero las personas naturales, ¿sí? Las personas naturales. Bueno, también habla el artículo de los consorcios, las uniones temporales como agentes retenedores también. Pero las personas naturales se requiere ser comerciante y tener unos ingresos brutos mayores a 30.000 VTs. Entonces, ahí un dato supremamente importante para ser agente retenedor. Veamos el tema del IVA. En el IVA, entonces, aquí nos encontramos varias situaciones. Primero que todo, y quiero llamar la atención de vosotros en un documento, el cual agradezco mucho que me hayan suministrado, el doctor Néstor Toro. Él es una persona muy importante en nuestro medio, es funcionario de la DIAN. Y pues él hizo una pregunta acerca del artículo 600, cuando habla del tema de los periodos. Y me parece muy interesante esta pregunta porque volvemos a tocar el mismo tema de los ingresos brutos. Ahí, en esa respuesta que le encontramos, entre otras cosas, también en el estatuto, dice que los ingresos brutos son los contenidos y corresponde a de actividades grabadas y exentas. ¿Qué quiere decir? Que para yo ser responsable del IVA, entonces tengo que entrar a revisar sobre mis actividades que sean grabadas y mis actividades exentas, como fue parte de la respuesta que le dio la directora de la gestión jurídica de la DIAN al doctor Néstor Toro. Dicho lo anterior, entonces aquí tenemos algo muy significativo. Con esta norma, ¿sí? El artículo 600 del Estatuto Tributario, y aquí tenemos el concepto 907.764, 238.21 de la DIAN. Pueden consultarlo, ese tipo de cosas. El periodo fiscal bimestral, según el artículo 600, sería mayor o igual a ingresos brutos, entendiendo grabados y exentos. Grabados y exentos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen en cuenta para nada los excluidos y los no grabados. De hecho, si usted lo que tiene son ingresos excluidos, ya de una sabemos que no es responsable del impuesto sobre las ventas, entendiendo ventas del artículo 424 de bienes excluidos y por servicio del 476. Si usted, sus actividades son solamente esas, pues es claro de que no es responsable del impuesto sobre las ventas. Por consiguiente, entonces, ¿qué determina que usted esté grabado con el impuesto de las ventas? Que usted sea responsable mejor del impuesto de las ventas, que sean actividades grabadas y exentas. Aquí hay un hecho también importante. ¿Qué pasa si yo soy persona natural y tengo ingresos por salarios y también tengo actividades de comerciante? De lo que determina que yo sea responsable del IVA. Indudablemente, como señalábamos ahora, es producto de una actividad de la cual vale la pena mencionar, sea de ingresos gravados, ¿vale? Como persona natural, los salarios no tienen nada que ver allí. Así las cosas, entonces tenemos que el periodo fiscal cuatrimestral, en este caso, sería inferior a 92.000 VTs. Y estamos hablando entonces grabados y exento y todo este tipo de cosas. Vienen entonces las personas naturales. Aquí un tema muy importante para saber si es o no responsable del IVA. El otro que mencionamos, los 92, era para el periodo. Pero aquí, desde el punto de vista del artículo 437, parágrafo 3, cuando me dice quiénes son los responsables del IVA, pues encontramos varias situaciones y una de ellas es el tema de los 3.500 VTs que deben de ser inferiores en los ingresos brutos, pero vuelve y juega entonces. Estamos hablando de unos ingresos brutos. Imagina que yo tengo unos depósitos por consignaciones. La DIAN podría presumir que esos ingresos míos me determinarían entonces ser responsable del IVA, pero ojo, hay que determinarle y explicarle a la DIAN que yo estaría obligado siempre y cuando esos ingresos por esas consignaciones correspondan a actividad grabada, de lo contrario no.
Porque ¿qué pasa si, vuelvo y reitero, si son ingresos de temas de salario o actividades que no tienen nada que ver con el impuesto? Por consiguiente, entonces, solamente estaríamos hablando de ingresos grabados. Sabemos que si es una franquicia, no puede estar allí, máximo un establecimiento de comercio y pues los numerales que contempla esta norma como tal en el 437 parágrafo. Pero también tenemos otra connotación con el mismo artículo 437 y nos habla del parágrafo 5 y ya tiene que ver que yo realice contratos con el Estado de manera exclusiva. Por consiguiente, ya no son 3.500 ustedes, sino que son 4.000 para el tema de los ingresos brutos. Si yo solo facturo con el Estado, entonces no soy responsable del IVA, pero si solo con el Estado, porque si hago la combinación, es decir, tengo un contrato con el Estado, digamos que son 3.500 y con el sector privado tengo 500, pues la sumatoria de los dos me da 4.000. Al pasarme de 3.500, ¿cierto? Al pasarme de 3.500 ya me volví responsable del IVA tanto para el sector privado como para el sector público. Otro ejemplo, ¿qué pasa si son 3.500 en el sector privado y 500 en el sector público? Por el hecho de pasarme los 3.500 automáticamente debo de facturar con IVA. Soy responsable del IVA tanto para el sector privado como para el sector público. En fin, lo que quiero señalar es que si es solamente con el Estado, serán 4.000. Pero si tengo la combinación de los dos, no es sino que tengas 3.500. Régimen simple de tributación. Vuelve y juega los 3.500. Pero el mismo artículo 437 en el parágrafo 4, numeral primero, conforme al artículo 90 de la ley 1943 del 18, entonces me está diciendo lo siguiente, que no soy responsable del IVA, pero tenga en cuenta algo, los que están en el numeral 1 del artículo 908. Vemos que la ley 2277 que estableció, ya no 4, sino 6 grupos para hacer régimen simple de tributación, por ende estás obligado a facturar de manera electrónica. El tema importante, ¿cuál es? La responsabilidad del IVA. Entonces, frente a esa responsabilidad del IVA, lo del grupo 1 del artículo 908, numeral 1, artículo 908, es decir, esas pequeñas tiendas, micromercados, esos detallistas, esas peluquerías, esos que aparecen ahí en el artículo 908 que son no responsables del IVA, lo son siempre y cuando como personas naturales, ¿cierto? Sea mayor e igual a 3.500 VTs. En ese momento sí se vuelve responsable del IVA y declaran de forma peruanual, no bimestral ni cuatrimestral como veíamos ahora en el otro punto. Por consiguiente, entonces, la ley 2010 de 2019 y el 2277 nos hablan de una forma muy interesante, muy importante, en concordancia entonces con el artículo 915 y por ende el 437 del parágrafo 4. Es decir, hay que mirar las cosas desde el artículo 908, numeral 1, en concordancia con el 437, parágrafo 4. Esto significa, ¿sí?, que los del régimen simple de tributación de ese primer grupo no son responsables del IVA, pero si superan ese tope, automáticamente se vuelven responsables del IVA. Tenemos los de el Impuesto Nacional del Consumo. El tratamiento es una copia, por decirlo así, de la ley 1607 del 2012, conforme a las normas del IVA. Es decir, ese artículo 437 del que hablábamos ahora está evidenciado en el 512 raya 13 del Estatuto Tributario, porque con el 426, que es una norma del IVA, le dijeron que son excluidos del impuesto, los que son los restaurantes, panaderías, cafeterías, heladerías, fruterías, todo ese pocotón que aparecen allí, entendiendo la anotación en la ordenancia de la ley cuando habla en su definición de restaurantes. Entonces, los que estén en ese grupo, el 426, están excluidos frente al IVA, pero mirando el tema del impuesto al consumo, quedarían grabados con el 512 raya 13, siempre y cuando vuelva y juega, superen, sea mayor o igual a 3.500 VTs.
Si es inferior a 3.500 VTs, estas personas naturales pues están excluidas del impuesto sobre las ventas. Es decir, excluidas, perdón, del impuesto nacional al consumo, que de entrada ya están excluidos del impuesto a la venta, del impuesto nacional al consumo. Y si superan los 3.500, entonces ya dijimos, si son responsables del impuesto nacional al consumo, vuelve y juega el tema del ingreso bruto. En el tema del ICA, el impuesto de industria y comercio, entonces nótese que allá encontramos un grupo que es el del régimen simplificado, tenemos el del régimen simple. Por consiguiente, entonces, los no obligados a declarar, me está diciendo aquí que sean inferiores a 1.000 VTs en cuanto a ingresos brutos, según el acuerdo 493 del 2020. Recordemos que el Estatuto Tributario Territorial es el acuerdo 321 del año 2011. Eso significa que si usted supera esos topes, entonces pues ella tiene que empezar a declarar común y corriente como lo hacen los contribuyentes de este impuesto. En términos de renta, aquí ya me habla de 1.400 VTs mayor e igual. Mira que he identificado unas palabras ahí de mayor, mayor igual o inferior. Es muy distinto decir igual a decir mayor. La norma no te menciona la palabra igual, sino mayor, entonces hay que tener en cuenta esos análisis. El 592 y el 593 del estatuto, para citar esos dos artículos, me habla del tema de declarante. Salariados, en qué momento no soy declarante. Y me habla de ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. No incluye la ganancia ocasional. Ojo con lo que estamos diciendo. No incluye la ganancia ocasional. Por consiguiente, entonces estamos hablando del ingreso ordinario y extraordinario. Quiere decir que yo me gano la lotería. El solo hecho que yo me gane la lotería implica que yo voy a pagar un impuesto que es de ganancia ocasional, ¿vale? Pero en términos de ingresos ordinarios y extraordinarios, que no está incluyendo eso, para efectos de los ingresos brutos de los 1.400 en términos de renta, ya me está diciendo que el impuesto lo voy a pagar frente a lo que tenga este tipo de ingresos, más no de la ganancia ocasional, porque por derecho a mí me van a descontar un 20% allí. Entonces es importante que en esa clasificación, para determinar si declaro o no declaro, serían los 1.400 con base en lo ordinario y extraordinario. La ganancia ocasional no me determina eso. En el tema de los ingresos brutos de información exógena, medios magnéticos, tenemos que se elabora por parte de la entidad, la DIAN, una resolución cada año. Y miren que aquí el tema cambia porque los ingresos brutos me está diciendo ordinarios, extraordinarios y la ganancia ocasional. Quiere decir que por el tema de renta es una cosa y por el tema de la información exógena es otra totalmente diferente. Podría estar yo presentando información exógena por el tema de una ganancia ocasional, del ejemplo que decía ahora de la lotería. Por consiguiente, entonces un detalle muy importante porque estaría obligado a presentar información exógena por una ganancia ocasional. Entonces hay que mirar en concordancia del artículo 300 en adelante frente a este tema de la ganancia ocasional. Otro tema para los obligados a llevar contabilidad. Estamos hablando de la conciliación que se debe de hacer, es decir, la conciliación contable y la conciliación fiscal. Estamos hablando específicamente del formato 2517 y me habla de ingresos brutos mayor o iguales a 45.000 VTs. Entonces, antes de presentar nuestras declaraciones de renta, tengamos en cuenta que debo de saber si estoy en la obligación o no de hacer esa conciliación. Pero, oído lo que te voy a decir, una cosa es el formato 2517 y que se me obligue por los 45.000 VTs para yo elaborar dicho formato, dicha conciliación antes de presentar mi declaración. Y una cosa muy diferente, muy distinta, es que
yo deba de hacer las conciliaciones. Si tú estás obligado a llevar contabilidad, estás obligado a declarar. Ten en cuenta que el artículo 236 me habla de la conciliación patrimonial y el artículo 772-1 me habla de la conciliación fiscal. Si estás obligado a presentar declaración de renta, por ende estás obligado a elaborar este tipo de conciliaciones y que es bien importante señalar, estas conciliaciones, si no las elabora, podría haber una irregularidad sancionable. Muy diferente es que se te obligue ya a elaborar el formato 2517. ¿Cuándo te obligarías? Cuando supere los 45.000. Pero no significa que no lo debas de hacer porque no cumpliste con eso. No, lo debes de hacer de todas maneras. Pero estamos hablando del formato. Las firmas. Frente a la declaración tributaria, ¿cuándo un contador debe firmar una declaración tributaria? Pues si tu cliente lleva contabilidad, es una de las cosas importantísimas, según el artículo 19 del Código de Comercio. Por eso decía, una lectura, una invitación que les hago es leer del artículo 10 al artículo 25 del Código de Comercio. Como vemos, el 19 me habla de llevar contabilidad. El artículo 596 del Estatuto Tributario así me confirma lo anterior, pero me dice algo importantísimo. Ojo, que para que la firma de la declaración tributaria sea por contador, debe ser mayor a 100.000 VTs. Entendiendo 100.000 VTs, ¿sí? Para firmar el contador, porque recordemos que el revisor fiscal lo haría 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de los activos totales. Por consiguiente, entonces, no me estoy refiriendo a la firma revisor fiscal, porque ahí tienes que ir a mirar la norma antes del Código de Comercio en qué momento firmaría un revisor fiscal, también teniendo en cuenta que sean sociedades por acciones o comanditas por acciones, ¿sí? O por estatuto así lo hayan determinado. En fin, ya tienes que mirar el tema del derecho societario. Aquí te estoy hablando en tu ejercicio profesional como contador. Ten en cuenta que si la declaración del IVA te da saldo a favor, pues debe de estar firmada por contador. Pero ¿en qué momento firmaría él, independientemente que dé saldo o no saldo a favor o ese tipo de situación, las declaraciones tributarias? En fin, cuando esa empresa no obligada a tener revisor fiscal cumpla con los 100.000 VTs. Importante que tú aparezcas en el RUT, porque individualmente tú debes de tener un código que es de suscribir declaraciones. Es decir, en tu RUT, pero en la empresa debe estar debidamente registrado. Por el tema de la seguridad social, que está muy de moda la UGPPP, ingresos por salario y ejercicio de la actividad personal o comercial. Es un salario mínimo legal mensual vigente, inferior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mayor, inferior a esos 25. Estamos hablando de la ley 100, decreto 1601 al 22, y hay un concepto, el 680-071 del 2018, donde nos habla de los ingresos por salarios y nos habla de los ingresos por ganancias ocasionales, que no existe obligación de cotizar a la seguridad social. Es importante ese tema para que lo tengamos en cuenta. El hecho que hay una ganancia ocasional no quiere decir que yo tenga que pagar sobre su seguridad social. Son los ingresos por salarios y el ejercicio de la actividad personal o comercial. Y un último punto que retomo aquí es el tema de los sectores, donde hablamos que ese decreto 957 del 2019, que empezó a regir a partir de enero del 2020, habla del sector en manufactureros, servicios, comercio, y vuelve a jugar el tema de las ventas brutas, de las actividades ordinarias, y ahí entonces aparece las micro, las pymes y las grandes empresas. Pues para esos sectores empiezan 23.562 y el último que aparece son 2.160, señor Dios. Son un poco de UTs que aparecen allí. Aquí lo he simplificado de esa manera, pero de acuerdo al mismo sector, así se maneja. Entonces, como ven, son varios detalles a tener en cuenta a la hora de mirar los ingresos brutos. No es solamente un concepto y que eso aplica para todos, no. Entonces, aquí tenemos unas conclusiones y hay que tener claro qué significa ingresos brutos para efectos tributarios. Un error en interpretación podría generar sanciones. Dejar en los papeles de trabajo en las auditorías e informes realizados una explicación concisa y clara respecto a este tema y máximo en cumplimiento de deberes formales, declaraciones e informes, en este caso, información exógena. No olvides,
Los ingresos brutos es un factor clave de éxito en tu ejercicio profesional como asesor, dependiente o independiente, si estás como asalariado o por servicios, si estás como asesor tributario, asesor financiero, consultor, en fin, en el medio en que te muevas. Ahí te dejo todas estas inquietudes. De nuevo, muchas gracias. Encantado de saludarlos nuevamente. Ahí seguimos con mirando temitas que van saliendo que me parecen bien interesantes. Me despido de todos ustedes, que Dios los bendiga, que el Señor me bendiga. Una feliz tarde para todos, que estén muy bien.